Hola a todos. Bienvenidos a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En el día de hoy, vamos a hablar sobre una diferencia clave dentro de una organización, la auditoría interna y la evaluación de control interno. Si alguna vez te has preguntado cuál es la distinción entre estos dos conceptos, ha llegado al lugar correcto. En este video, te explicaremos de manera clara y concisa las principales diferencias entre una auditoría y una evaluación de control interno. Comencemos. Objetivo. En cuanto al objetivo, el control interno busca establecer y mantener controles internos efectivos que garanticen la eficacia operativa, la confiabilidad financiera y el cumplimiento de leyes y regulaciones. Su enfoque principal es salvar los activos de la organización y minimizar los riesgos asociados con las operaciones. Por otro lado, la auditoría interna tiene como objetivo evaluar la eficacia de los controles internos existentes y proporcionar seguridad y recomendaciones para mejorarlos. Su propósito es brindar una evaluación independiente y objetiva de los procesos y controles internos para garantizar la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos organizacionales. Responsabilidad. La responsabilidad del control interno recae en toda la organización. Cada departamento o área debe establecer y mantener controles internos adecuados en su ámbito de responsabilidad, los cuales deben ser verificados periódicamente por el equipo encargado del control interno. En contraste, la auditoría interna es llevada a cabo por un equipo de auditores internos que son independientes de las áreas auditadas pero empleados de la organización. Su responsabilidad es evaluar y emitir opiniones imparciales sobre la eficacia de los controles internos existentes en toda la organización. Enfoque. El control interno se centra en el diseño, implementación y mantenimiento de políticas, procedimientos y controles internos para asegurar el cumplimiento de los objetivos y minimizar los riesgos. Auditoría interna. En cambio, la auditoría interna se enfoca en la revisión y evaluación independiente de los controles internos existentes, identificando deficiencias y riesgos potenciales. Su enfoque está orientado hacia la detección y corrección de problemas existentes y la mejora de los procesos. Evaluación de riesgos. Dentro del control interno, se busca identificar y evaluar los riesgos operativos y financieros que podrían afectar el logro de los objetivos organizacionales. El enfoque está en la gestión integral de riesgos y en asegurar el cumplimiento de políticas y procedimientos establecidos. Por su parte, la auditoría interna se encarga de evaluar la gestión de riesgos y asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos. Su enfoque principal es la eficacia de los controles existentes para prevenir y detectar fraudes, y recomendar mejoras para fortalecer la prevención. Prevención de fraudes. El control interno establece mecanismos y controles para prevenir, detectar y reducir el riesgo de fraudes y errores. Su objetivo es garantizar la integridad y confiabilidad de la información financiera y operativa. Por otro lado, la auditoría interna evalúa la eficacia de los controles para prevenir y detectar fraudes, y recomienda mejorar para fortalecer la prevención. Su enfoque está en evaluar la eficacia de los controles existentes y proporcionar recomendaciones para su mejora. Segregación de funciones. Dentro del control interno, se establece la separación de funciones para prevenir conflictos de interés y garantizar la integridad y confiabilidad de la información financiera. Su objetivo es asegurar que las tareas y responsabilidades estén claramente definidas y distribuidas adecuadamente entre diferentes roles y personas. En el caso de la auditoría interna, se evaluará la segregación de funciones y la autorización adecuada de transacciones para reducir el riesgo de errores y fraudes. Busca identificar posibles brechas en la segregación de funciones y recomendar acciones correctivas. Políticas y procedimientos. El control interno se encarga de establecer políticas y procedimientos claros y documentados para guiar las operaciones y promover el cumplimiento normativo. Su objetivo es establecer un marco de control sólido y bien definido en toda la organización. En cambio, la auditoría interna evalúa el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos,
y recomienda mejoras para fortalecer el control interno. Su enfoque está orientado hacia la verificación del cumplimiento y la identificación de áreas donde se requieren definiciones. Monitoreo y seguimiento. El control interno establece mecanismos de seguimiento y monitoreo continuo para evaluar la eficacia de los controles internos y tomar acciones correctivas. Busca asegurar que los controles estén funcionando de manera efectiva y proporcionen comentarios en tiempo real. Por su parte, la auditoría interna evalúa el sistema de monitoreo y seguimiento de los controles internos, asegurando su eficacia y reportando la búsqueda a la dirección. Se enfoca en la revisión y evaluación periódica de los controles establecidos. Informes de cumplimiento. Dentro del control interno, se generan informes periódicos sobre el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos y los resultados del control interno. Estos informes se utilizan para comunicar el estado del control interno a la dirección y otras partes requeridas. Por otro lado, la auditoría interna emite informes con las conclusiones, recomendaciones y conclusiones de las auditorías internas realizadas. Estos informes se utilizan para comunicar los resultados de las evaluaciones independientes a la dirección y recomendar acciones correctivas. Mejora continua. En cuanto a la mejora continua, el control interno se enfoca en identificar oportunidades de mejora y actualizar los controles internos en función de los cambios en el entorno y los riesgos identificados. Su objetivo es promover una mejora continua en los procesos y controles de la organización. Por su parte, la auditoría interna proporciona para mejorar los controles internos recomendaciones existentes y promover la mejora continua en la organización. Busca identificar áreas de mejora y fortalecer los procesos existentes. Ahora conocemos las principales diferencias entre una auditoría interna y una evaluación de control interno. Mientras que el control interno se enfoca en el establecimiento y mantenimiento de controles internos efectivos, la auditoría interna se centra en la evaluación independiente y la mejora de los controles existentes. Ambos conceptos son fundamentales para garantizar la eficiencia, la eficacia y la integridad en una organización. Recuerden que en Cacho y Asociados, nuestro objetivo es brindarles orientación y guía en el ámbito legal y contable. Esperamos que este video les haya sido de utilidad. Si tienen alguna pregunta o quieren compartir sus comentarios, no duden en dejarlos en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo video.